Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala. También bienvenidos al curso de Proyectos 3 de código FG 158 en la semana número 16 con el tema Análisis multidimensional, la inflación y devaluación en los proyectos de inversión. Mi nombre es Rudy Alejandro Matías Martínez, docente encargado de este curso para este semestre. Damos inicio con nuestro objetivo. Que es conocer los conceptos básicos de análisis multidimensional, la inflación y devaluación en los proyectos de inversión. El análisis multidimensional es cuando el proyecto es un ente de característica compleja que ha sido abordado de esa forma por diversos autores. Dentro de este conjunto de propuestas se encuentra la teoría de Gómez-N, quien propone un modelo integrador del proyecto con base en 6 dimensiones, que es el proceso, fases, factores, metaproyecto, técnicas e instrumentos. Dentro de un proyecto sabemos que es un ente muy complejo. Sabemos que tenemos diferentes aspectos que tomar en cuenta a la hora de la planificación de un proyecto. A la hora de ejecutar un proyecto tenemos muchos aspectos fundamentales, muchos aspectos de integración, muchos aspectos también que van a tomar en cuenta la funcionalidad de un proyecto. Y algunos aspectos también son complementarios de cómo puede o de cómo debe de funcionar un proyecto. En este caso, el análisis multidimensional se va o está centrado en analizar cada dimensión dentro del proyecto, es decir, un proceso, una fase, un factor, metaproyecto, qué técnicas e instrumentos estamos aplicando dentro de nuestro proyecto. Recordando que dentro de nuestro proyecto también lo tenemos que basar en un modelo de negocios, que también va a estar integrado el modelo de negocios al momento de hacer nuestro análisis multidimensional. Por ejemplo, en las técnicas e instrumentos, de qué manera nosotros vamos a hacer llegar nuestro producto, de qué manera nosotros vamos a comercializar, de qué manera nosotros vamos a poder entablar estos procesos mediante la planeación y ejecución de un proyecto. Nuestro análisis multidimensional lo que viene a provocar o lo que viene a realizar es que vamos a tener garantía de análisis, garantía de supervisión y garantía de mejoramiento o cambio dentro de un proyecto. El análisis multidimensional nos va a permitir poder planificar, nos va a poder o nos permite cambiar o bien reorientar las actividades de nuestro proyecto. Es fundamental que dentro de la planificación, es fundamental que dentro de la ejecución de un proyecto, nosotros también tomemos en cuenta el análisis multidimensional, que esto lo podemos realizar previo a ejecutar nuestro proyecto, durante nuestro proyecto, ¿sí? Que esto nos permitirá o nos garantizará una orientación, una dirección correcta de acuerdo a la planificación que nosotros hemos realizado. La dimensión del proceso o en la dimensión de nuestro proceso, la importancia de la división del problema o del proceso de resolución a través de actividades intelectuales y de la característica evolutiva e iterativa del proyecto nos determina la dimensión de fases, la utilidad de la organización del proyecto por fases y la característica divergente y convergente en las mismas. En la dimensión del proyecto, en la mayoría de los autores no es considerada como parte fundamental del proyecto. Cuando vemos la utilidad de la organización de nuestro proyecto, muchas veces esta organización la debemos de establecer por fases, ¿sí? Al momento de establecer una fase para nuestro proyecto, nosotros vamos a orientar
vamos a definir qué aspectos vamos a tener dentro de nuestra empresa, qué aspectos vamos a tener dentro de nuestro proyecto. Teniendo la dimensión o esta dimensión de fase, vamos a establecer la característica fundamental de qué vamos a hacer, en qué tiempo o cómo lo vamos a hacer. Cada fase va a estar determinada o va a estar con determinación dentro de nuestro proyecto. También tenemos en metaproyecto, en la dimensión del metaproyecto, donde muchos no lo consideran fundamental o no lo consideran como parte de nuestro proyecto. Pero esta fase o esta dimensión debe de considerarse fundamental porque nos da paso a lo que son las dimensiones de factores, donde se conoce al entorno como un sistema influyente en el proyecto, aunque no son evidentes en la clasificación de los sistemas constitutivos del mismo. También tenemos la dimensión de técnicas, donde se proponen y analizan técnicas como herramientas de conocimiento estructurado disponibles para el proyectista y enfocados a momentos particulares de desarrollo del proyecto como extensiones de la memoria. En la dimensión de instrumentos no se considera una dimensión independiente. Acá podemos ver o podemos englobar estos aspectos con la interacción de nuestro proyecto. Cómo nosotros vamos a planificar o cómo nosotros estamos estructurando, de qué manera nosotros estamos proyectando, de qué manera nosotros estamos trabajando y de qué manera nosotros estamos avanzando en nuestro proyecto. Como lo vimos con anterioridad, el hacer este análisis conlleva un aspecto intelectual, conlleva un aspecto, como su nombre lo indica, de análisis, de supervisión, de evaluación, donde nosotros tenemos que tener claridad en cada uno de los procesos de nuestra empresa, en los procesos tanto de manufacturación, de transformación o dependiendo a lo que se dedique nuestra empresa, debemos de tener claridad tanto de costos, de los ingresos, cada uno de estos flujos para bien tener claro si realmente nuestro proyecto está enfocado o no a los objetivos que estamos planteando. Si estamos hablando de un proyecto productivo, sabemos que nuestro objetivo primordial es obtener dinero. Vamos a evaluar qué técnica, qué método estamos utilizando, qué instrumentos estamos utilizando para llevar a cabo estas técnicas, estas herramientas. ¿Sí? No pensemos en herramientas materiales, sino que herramientas técnicas, herramientas de conocimiento. Si nuestro modelo de negocios es el adecuado, si nuestro modelo de negocios se está centrando en nuestros objetivos o no. Hemos platicado mucho del modelo de negocios o el modelo de negocio Canvas, que se adapta a cualquier tipo de proyecto, pero en algún momento alguien puede decir que no es funcional o que no le ha funcionado. Si no le ha funcionado, pues vamos a buscar otro modelo de negocios o u otra herramienta que de verdad le vaya a ser funcional para los intereses de su proyecto, para los intereses al cual se está enfocando. Ahora tenemos la inflación y devaluación de proyectos de inversión. Tanto la inflación como la devaluación tienen una serie de implicaciones sobre el sistema económico y en consecuencia sobre las personas y las empresas. Debemos de tener claro que la inflación y la devaluación son dos aspectos que van a favorecer o van a perjudicar un sistema económico. No va a ser específicamente a una empresa, sino que va a ser a un sistema económico. Si nuestro sistema económico está desfavorecido, se está viendo afectado por una de estas dos o bien por las dos, nuestro proyecto
o nuestra empresa va a tener consecuencias. Vamos a ver que la inflación, o con anterioridad se ha dicho que la inflación podía afectar a la economía de distintos modos. Merma el poder adquisitivo del dinero, o sea que está evitando o está disminuyendo el poder adquisitivo del dinero. Puede favorecer a los acreedores si los deudores han previsto una inflación inferior, genera algunos costos administrativos, distorsiona la toma de decisiones, afecta las inversiones productivas, afecta la balanza de pagos y distorsiona el orientador del mercado. Todo esto no solo influye sobre la economía como un todo, sino que tiene un fuerte impacto sobre la actividad empresarial. Si nosotros lo queremos trasladar a este momento, nos damos cuenta que esto está sucediendo en la pandemia, o a consecuencia de la pandemia ya podemos ver una inflación, ya podemos ver una devaluación de un proyecto. Cuando hablamos de una inflación, estamos hablando que el poder adquisitivo del dinero ha disminuido. Si trasladamos o nos trasladamos hace un año atrás, podemos decir todos teníamos trabajo, todos podíamos optar por un trabajo, ahora no, se ha restringido. Entonces nos damos cuenta que el poder adquisitivo del dinero ha disminuido. Por lo tanto, estamos o se están viendo afectadas muchas empresas. Si yo antes salía a los restaurantes 2 veces al mes, ahora ya no estoy saliendo. Antes yo compraba una mudada de ropa al mes, ahora no lo estoy haciendo. Porque el poder adquisitivo o mi poder adquisitivo disminuyó. Entonces eso quiere decir que está perjudicando ese ciclo económico. Está afectando a un mercado, está afectando a una empresa que lógicamente al verse afectado el sector empresarial va a afectar al sector trabajador, donde esta también ha sido una oportunidad, una ventana de oportunidad a muchos emprendedores, a generar nuevas actividades, a generar nuevas formas de adquirir dinero. Pero es donde nosotros podemos ver como positivo o bien como negativo el tema de la inflación del dinero. La devaluación de la moneda o la devaluación del dinero también afecta de forma negativa y de forma positiva a una empresa. Este efecto, en un sentido o en otro y su magnitud, depende del tipo de empresa, de sus actividades y de qué tan sensible sea la exposición al riesgo cambiario. La devaluación genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre, ante la cual la gestión empresarial se vuelve más complicada y la toma de decisiones se torna en un proceso que debe de prever una serie de variables, muchas de ellas ajenas al control de la empresa. También podemos ver que la devaluación del dinero es un aspecto que viene a contribuir de forma negativa o de forma positiva a la empresa según sus actividades, según la planificación que se haya tenido dentro de la planeación del proyecto. Si no se tuvo una planificación, si no se tuvo una previsión de este aspecto, ¿a qué conlleva? A que sea vulnerable al momento de una devaluación y la toma de decisiones se vuelvan más complicadas. Y en algún momento tomar la decisión de finalizar el proyecto o de cerrar la empresa, que sería perjudicial tanto para la empresa como para los trabajadores. Entonces, dentro de la planificación de un proyecto, dentro de la planeación de proyectos, se debe de tomar en cuenta la devaluación de la moneda. Debemos de hacer nuestro análisis multisectorial para tener un panorama amplio
y de alguna manera un panorama concreto de lo que puede o no suceder dentro de una empresa a largo plazo o a mediano plazo, tomando en cuenta la devaluación y la inflación de la moneda para un país. Y por último, tenemos nuestras preguntas de estudio. La pregunta número 1, ¿qué es un análisis multidimensional de una empresa? Pregunta 2, ¿qué es la devaluación dentro de una empresa? Pregunta 3, ¿qué es la inflación dentro de una empresa? Pregunta 4, ¿cuáles son los factores o dimensiones que se toman en cuenta en un análisis multidimensional de una empresa? Pregunta número 5, ¿qué genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre ante la cual la gestión empresarial se vuelve más complicada y la toma de decisiones se torna en un proceso que debe de prever una serie de variables? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por habernos acompañado durante este semestre. Desearles lo mejor en su vida académica, en su vida profesional. Que tengan muchos éxitos y hasta pronto. Gracias.